Hola, bienvenidos al Hack of the Week número 8. En este Hack of the Week vamos a hablar un poquito del lenguaje ensamblador. ¿Qué es el lenguaje ensamblador? El lenguaje ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel que se comunica directamente con el procesador. El procesador solo puede hablar en binario. Los humanos tardaríamos mucho en aprender a escribir y leer todo en binario. Entonces es aquí donde entra el lenguaje ensamblador. Nosotros escribimos programas en lenguaje ensamblador y después hay unos programas llamados assembler y linker que son los encargados de traducir lo que hemos escrito en lenguaje ensamblador a un lenguaje binario, que es lo que entiende el procesador. De hecho, todos los lenguajes de programación pasan por el lenguaje de ensamblador, todos excepto los de scripts como Python, Ruby, Perl, Bash y todos esos. Hay que tener en cuenta que cada procesador tiene su lenguaje de programación en ensamblador. Por ejemplo, no es lo mismo escribir un programa en ensamblador en una computadora donde tenemos un procesador Intel i7 a escribir una computadora donde hay un procesador Intel Celeron. Entonces habría que escribirlo para cada computadora. ¿Qué es lo que necesitamos para programar en ensamblador? Necesitamos el programa NASM. En este caso vamos a utilizar NASM. Para instalarlo es muy sencillo. Vamos a poner todo, Build Essentials. Ahí está, yo ya lo tengo instalado. Bueno, otra cosa importante que necesitamos averiguar sería la arquitectura de nuestro procesador. Eso lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, está el comando lscpu y aquí me dice lo que soporta. Puede soportar 32 o 64 bits. El byte order es interesante. Estamos trabajando con un Little Endian. Sin embargo, si yo quisiera saber la arquitectura de mi sistema, con el comando arch puedo ver que este es un Ubuntu de 32 bits. Bueno, hagamos el típico programa Hola Mundo, pero aquí en ensamblador. Veamos cuál es la diferencia. Vamos a poner la extensión ASM, Assembler. Y aquí en ensamblador, si queremos documentar algo, ponemos un punto y coma. Una de las cosas que haríamos sería que tenemos que definir la entrada. ¿Cuál es la entrada del programa? Eso lo hacemos con global start. Ahí está. No es obligatorio definir y poner la entrada, sin embargo le da más estabilidad y es una buena práctica poner la entrada. Bueno, ahora necesitamos poner la sección donde va a ir todo nuestro código, y esa sección se llama sección texto. Entonces la escribimos de la siguiente manera: le ponemos section.text. Ya que hemos definido la entrada, ahora vamos a identificar en dónde está. Aquí identifico dónde inicia el programa, start, y listo. Ahora voy a empezar a escribir lo necesario para poder mandar un mensaje en pantalla. En este caso, como estamos prácticamente comunicándonos con lenguaje ensamblador, vamos a utilizar a lo que se llama system calls, las llamadas del sistema, la syscall. ¿Por qué se hicieron las syscall o cuál es su uso? Al estar nosotros prácticamente hablando con el hardware, sería muy complicado ponernos a programar para poder
escribir en disco duro, para poder imprimir en pantalla algo. Entonces se hicieron las llamadas al sistema. Aquí vamos a visualizarlas para ahorrarnos bastante código y bastante trabajo. ¿Qué necesitamos? Porque vamos a escribir el hola mundo. Necesitamos esta syscall. La syscall es la número 4. Además, cuando estamos escribiendo algún programa en lenguaje ensamblador, necesitamos salir de manera correcta. Entonces también vamos a necesitar la llamada número 1, la syscall número 1, que sería esta de acá. Es muy interesante poder escribir en ensamblador, porque no hay un sistema que le diga al procesador si una función o una ejecución está haciendo algo contra el sistema o no. El procesador simplemente ejecuta instrucciones, no importa si es una instrucción legítima o es una instrucción que vaya a dañar el sistema. Entonces es por eso que en el desarrollo de exploits el lenguaje ensamblador es tan importante, porque no hay nada que le diga al procesador si algo está mal o no en cuestión de ejecutar código. Entonces necesitamos la syscall 1 y la 4. ¿Dónde voy a guardar esas llamadas? ¿Cómo voy a hacer que se llamen? Hay unos conceptos que se llaman los registros del procesador. Los registros son unos espacios de memoria que tiene el procesador. En este caso pongo quiero que se guarde en esta fuente, bueno, en este destino. Este es un registro, el EAX. Quiero que se guarde la llamada 4. Con eso ya puedo escribir algún mensaje. Ahora en el registro EBX quiero que se guarde la llamada 1, que sería la salida estándar. El siguiente registro que vamos a utilizar es el registro ECX, y aquí es donde vamos a poner nuestro mensaje, nuestro hola mundo. Esto es una etiqueta que está apuntando hacia donde va a haber texto. Ahora necesito saber el tamaño total de los bytes que voy a escribir. Entonces en el registro EDX ponemos un comodín que sería mlen, o puede ser tamaño o medida o total. Vamos a poner el total. Ahora con estas instrucciones ya puedo empezar a escribir mi código, pero todo esto no se va a ejecutar hasta que yo haga una llamada de interrupción. La siguiente instrucción es un call interruption. El call interruption es, le digo a mi programa que ejecute todo lo que le he escrito. Todo esto que hemos escrito no se va a ejecutar hasta que no encuentre una llamada de interrupción. Por último, nos aseguramos que el programa salga correctamente. Entonces en el registro EAX mando a llamar la syscall 1 y ponemos aquí un valor de retorno. Hay que poner un valor de retorno, puede ser el número que sea. Vamos a poner un 6. Y por último recordamos que tenemos que hacer que esto se lleve a cabo gracias al 0x80. Muy bien, esa es la sección texto, donde va lo que es mi código, mis instrucciones. Ahora vamos a escribir el hola mundo. El hola mundo es donde lo ponemos en la sección de datos. La sección de datos es donde yo defino qué hay en mis variables o en mis etiquetas. Entonces ponemos section.data y mi etiqueta mensaje va a contener lo siguiente: mensaje, 2 puntos, y pongo db. db es definir bytes. Le estoy diciendo que voy a meter varios bytes. Aquí ponemos hola mundo desde ensamblador en Linux. Listo.
Ahora necesito que mi programa sepa cuántos bytes estamos necesitando. Entonces podríamos contarlos. Son alrededor de 40 caracteres, pero si no quiero estarlos contando, puedo poner el siguiente comodín. Digo, total es equivalente a símbolo de dólar menos mensaje. Con esto me estoy asegurando que aquí le digo cuál es el total de bytes requeridos. Guardamos. Ahí está mi programa, holamundo.asm. Recordamos que una vez que escribimos el lenguaje ensamblador, tenemos que usar unos programas llamados assembler y linker, que son los encargados de que se pueda ejecutar todo esto. Entonces, primero vamos a ensamblar esto. Para ensamblarlo, le ponemos nasam -f, que sería el formato. El formato es executable linking format de 32 bits y ponemos holamundo.asm y la salida va a ser holamundo.o. Si tuviera algún error en mi código, aquí nasam me daría el mensaje en donde está mi error. No tenemos ningún error. Aquí tenemos ya ensamblado el programa. Ahora vamos a linkearlo. ld holamundo.o y la salida sería simplemente holamundo. Hago un ls y aquí está ya mi programa linkeado. Para ejecutarlo, punto diagonal holamundo y aquí está mi mensaje. Entonces, esta sería la manera de escribir un holamundo en ensamblador. Definitivamente es un lenguaje para hacer cosas muy específicas, algo que realmente se requiera, porque en una sola línea en Python, o dos líneas a lo mucho, puedes hacer el mensaje que quieres. Puedes hacer un simple print y listo. Pero tiene su porqué el lenguaje ensamblador. Ahora analicemos este programa con un debugueador. Un debugueador es un software que me ayuda a visualizar qué es lo que está ocurriendo a nivel del procesador. Aquí en la mayoría de las distros de Linux traen el debugueador GDB. GDB es un debugueador muy bueno y está completamente documentado. Sin embargo, la documentación no es muy amigable. Entonces veamos cómo nos va con el debugueador que trae Linux. Para cargar, aquí puedo cargar cualquier programa. Pongo GDB y el nombre del programa, holamundo. Listo, ahí está ya cargado. Ahora lo que voy a hacer, voy a provocar una pausa en esta sección, en la sección Start. Listo, tenemos un break en la sección inicio del programa. ¿Por qué hago una pausa? Porque cuando ejecute el programa quiero que no se salga, quiero que se quede pausado. Entonces, ya que tengo el break, ejecuto el programa, pongo run, se ejecuta el programa y aquí me dice que llegó a un breakpoint, a un punto de ruptura, que sería como una pausa, y me está dando la dirección de memoria RAM donde está pasando esa pausa. Incluso cuando generamos el break, aquí vemos que es la misma dirección. Entonces, ahora si queremos ver todo lo que el procesador va a hacer, todas las instrucciones que se van a ejecutar en lenguaje ensamblador hacia el procesador, ponemos el comando disassemble, que sería desensamblar. Aquí vemos move 0x4 VAX
Aquí están las instrucciones que nosotros escribimos, sin embargo se ve un poco diferente. ¿Por qué se ve diferente? Porque por default GDB carga la sintaxis de AT&T. Nos conviene familiarizarnos con la sintaxis de Intel porque es lo más común que encontremos y es lo que más documentado va a estar. Entonces, si me quiero cambiar la sintaxis de Intel, pongo set disassembly flavor Intel. De nuevo, desensamblo y son las mismas instrucciones que están escritas en mi código. Move EAX 0x4, move EBX 0x1, move EAX 0x4, move EBX 0x1. Bueno, visualicemos los registros, que recordamos que los registros son espacios de memoria del procesador para saber qué instrucciones va a ejecutar. Para ver los registros pongo info registers. Aquí veo el registro EAX, SX, EDX y EBX. El registro EAX está vacío. Es raro que esté vacío porque aquí di la instrucción que en el registro EAX se pasara un 4. ¿Por qué está vacío? Pues está vacío porque hicimos un break en esta parte. Entonces el programa se ha ejecutado pero está pausado aquí y no se ha ejecutado esta instrucción. Si de nuevo, vamos a limpiar pantalla, si de nuevo pongo info registers, veo que sigue vacío, pero desensamblo. Aquí vemos que hay como una flecha. Me está diciendo que esta es la siguiente instrucción que se va a ejecutar, pero ahorita está en pausa. Entonces, si quiero que se ejecute la siguiente instrucción, escribo el comando stepi o stepi, se ejecuta, vuelvo a ver los registros, info registers, ahora sí, ya se ejecutó esta parte de acá. Ya se pasa un 4 al registro EAX. Veamos cuál es la siguiente instrucción. Desensamblo. La siguiente instrucción es que en el registro EBX se pase el número 1, que es una llamada al sistema, un syscall. Aquí vemos que el registro EBX está vacío y hay algo interesante. El registro EBX no está acomodado abajo del registro EAX aquí en el debugueador, pero no importa. Tienen que tomar en cuenta cuando estén analizando que puede ser que no esté luego el registro EBX. Por lógica pensaríamos que EBX tiene que estar aquí abajo, pero no, está en la parte de acá. Entonces hacemos que esta instrucción se lleve a cabo. Step I, limpiamos pantalla y ahora el registro EBX ya tiene guardado el número 1. Desensamblamos para ver cuál es la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es que se pase esa dirección de memoria hacia el registro SX. Pudiéramos visualizar qué hay aquí. Eso lo hacemos con el comando de X, que sería examinar. Puedo examinar bytes, booleans. En este caso voy a examinar un string, x_s. Pongo la dirección de memoria para ver qué es lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene? Es un apuntador hacia la etiqueta mensaje y dentro de mensaje está hola mundo desde ensamblador en Linux. Entonces hacemos que eso se ejecute. Step I. Muy bien, ya se ejecutó. Vemos los registros. Ahí está la dirección de memoria. Desensamblamos para ver qué sigue.
¿Qué es lo que sigue? Que se mueva el total. Total se va a mover al registro EDX. Total es el símbolo de dólar menos mensaje, y eso me va a decir el total de bytes. Aquí podemos visualizar que total es un valor de 26. Quiere decir que aquí hay 26 caracteres. No contamos las comillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22. Ok. Entonces llevamos a cabo eso. Step I. Vemos los registros. Ya está. No son 26 bytes. Aquí son 26 porque está en formato hexadecimal. Si vemos un mapa en hexadecimal, vemos que 26 equivale a 38. Son 38 caracteres en total. De hecho, lo podemos ver. Man asking. Hexadecimal 26. Voy a hacer esto más pequeño para poder verlo. Esta columna pertenece a hexadecimal y el 26 en decimal son 38. Entonces son 38 caracteres, 38 bytes. Es por eso que aquí 26 EDX, 26 en hexadecimal, 38 en hexadecimal. Muy bien, veamos cuál es la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es el call interruption, que es el que hace que se ejecuten las cosas. Entonces, al escribir yo ahorita step I, quiere decir que todo esto se debe ejecutar, y todo esto que se escribió fue para imprimir el hola mundo. Entonces, al hacer esto, se debe de ejecutar un hola mundo. Ejecutamos y sí, aquí está hola mundo en Linux. Veamos cuál es la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es en el registro EAX va a haber un 1. ¿Qué hay ahorita en el registro EAX? El registro EAX ahorita tiene el 26, que sería 38. Entonces hagamos que se pase el número 1. Step I, info registers. Aquí está el número 1. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que va a pasar? Lo siguiente que va a pasar es que el número 6 se pase al registro EBX. Ahorita en el registro EBX también hay un 1, pero ahora se va a sobreescribir y va a haber un 6. Step I. Se ejecuta. Vemos los registros. Aquí está un 6. ¿Qué es lo siguiente que pasa? Está el call interruption. Eso quiere decir que lo que se va a ejecutar es esto de aquí. El programa va a terminar y aparte tengo que tener un valor de retorno de 6. Tiene que decirme que salió con un 6. Veamos. Step I. Proceso se salió. Proceso salido con el código 06. Y aquí vemos cómo podemos visualizar y examinar qué es lo que pasa con nuestros programas. Muy interesante GDB y sobre todo el lenguaje ensamblador, porque esto solamente fue algo básico, pero llega el momento en el que puedes escribir un código que te permita abrir un puerto en un sistema remoto, te permite tener conexiones, pero es bueno tener una base del lenguaje ensamblador y sobre todo del debugueador de Linux.